Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Estudios MA. En este caso abriré una nueva sección de videos donde mostraré algunos proyectos de PCB que yo realicé a lo largo de mi vida profesional y de algunos clientes que me han solicitado que realice el esquema, otros directamente la placa PCB. Recuerda que si necesitas asesoría profesional, soporte técnico, diseño profesional de PCB, no dudes en contactarme. Nuestras redes sociales están en la descripción de este video. Principalmente mostraré lo que son los diagramas generales, como es en este caso de este generador de funciones. No puedo mostrar en todos los casos los esquemas por temas de confidencialidad, pero abrí esta sección para mostrar cómo quedan nuestros productos finales en la parte del 3D y en algunas ocasiones mostraré cómo ya quedaron los productos ensamblados, como es en este caso de la MA-PIC40, la versión 3. Esta versión ya está ensamblada y está a la venta. Aprovecharé también para dar algunos atajos de cómo usar aquí Altium Designer, ya que no tengo videos sobre ello. Aquí simplemente si yo quiero cerrar todas las pestañas abiertas, voy a dar clic derecho y voy a cerrar aquí todos los documentos. Vamos a iniciar aquí con el generador de funciones. En la parte izquierda yo tengo la parte de proyectos y aquí está la parte de los esquemas. Este generador de funciones tiene una alimentación por USB. En el caso del microcontrolador central, llamado de DSP porque es el encargado de procesar toda esta información del generador de funciones, está controlado por un STM32, tiene un filtro y una ganancia y un offset. Finalmente, quedó de esta manera. Este proyecto lo implementé en pandemia debido a que en casa estábamos todos, no podíamos salir y yo necesitaba de una fuente, necesitaba de un osciloscopio, necesitaba de un generador de funciones y yo realicé todo eso para realizar mis prácticas de la universidad y también para trabajos que ustedes necesitan. Consta de 4 pulsantes, en este caso para configurar el formato de onda, amplitud, la frecuencia, la fase, el offset, todo a través de estos 4 pulsantes y lo puedo visualizar en esta pantalla OLED. En la parte izquierda está la alimentación por USB. Aquí dejé un botón de reset para el microcontrolador. En la parte superior dejé unos pines para programar el microcontrolador y otros pines en la parte derecha y parte inferior como pines extras que tal vez yo lo pensé usar en un futuro. Siempre es bueno dejar algunos pines extras dentro de los proyectos porque uno nunca sabe cuánto va a necesitar. También estas TP, que son test points, dejé varios como pueden observar, son puntos de prueba que facilita el momento de justamente probar la placa. Principalmente cuando es la primera versión, una versión de prueba. En la parte derecha son los conectores para, en este caso, la salida de las formas de onda de dos canales. El 3D es una cosa que me encanta aquí de Altium Designer porque es súper bueno y ayuda al momento de hacer en este caso el case y ahora que está de moda el modelos 3D, impresión 3D, ayuda bastante. Todos los componentes intenté ubicarlos en la capa top layer, ¿sí? Como podrán ver en la parte de atrás no tengo prácticamente nada. Todo está los componentes SMDs en la parte del top layer. Vamos a regresar al modo 2D, para eso presiono la tecla número 2. Y aquí está mi placa. Vamos a visualizar cada una de las capas, las principales. Me ubico en la parte inferior, en la top layer, TL. Y con Shift S aplico un filtro aquí para que solo esté esta capa. Esta es la capa top layer, puse en este caso una capa de tierra. Esta es la bottom layer. Una capa interesante también es la top over layer, que son todos los nombres que yo le ubico aquí a los componentes. En este caso agregué mi logo. Tengo un video, de hecho, de cómo agregar aquí el logo a tu placa. Ahí puedes verlo en la sección de Altium Designer. Y sería eso lo que le quería mostrar.
En el próximo video mostraré otro proyecto que yo realicé. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, me lo haces saber aquí en los comentarios. Recuerda que estamos en redes sociales como Estudios MA. Si quieres que realice un review de tu proyecto, te contactas por cualquiera de mis redes sociales y lo hacemos aquí en un video en esta sección de proyectos. Eso es todo. Un abrazo.